Gloria al nombre del Señor. Bueno, amado, vamos a considerar en esta oportunidad ese tema, la bendición de la familia. Y para eso, pues debemos de una manera introductoria, vamos a considerar algunos aspectos. La familia, amados hermanos, es una institución creada por Dios. Dios fue el que creó, Dios fue el que formó la familia, Dios es el que la sustenta y Dios es el que defiende la familia. Cuando hablamos de familia, precisamente, ahí en el fondo tenemos una imagen que nos hace referencia a la unión entre un hombre y una mujer, que de esa unión normalmente vienen unos hijos. Ese es el concepto sano, santo y lógico de familia. Todo lo demás no se puede llamar familia. Entonces, en el primer versículo que hemos leído, en los dos primeros versículos, encontramos, amados hermanos, unos aspectos que nosotros debemos asimilar, retener y procurar mantener vigentes en nuestra vida y por ende nuestra familia. Y es que para que un hogar sea bendecido, para que una familia disfrute de la genuina bendición de Dios, es necesario que haya, número uno, temor a Dios en ese hogar, en esa casa, y pues eso hace referencia a sus miembros. Y número dos, que haya un deleite en procurar agradar a Dios. Entonces, mire que el versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El término bienaventurado significa dichoso, feliz, digno de ser reconocido. Y nos habla también de la felicidad. Ahora, dice que es dichoso, que es bienaventurado el hombre que teme a Dios. No dice pobrecito, ay, lástima esa familia tan aburrida. No, bienaventurado llama la Biblia. Y dice que los que se deleitan en gran manera en su palabra, en sus mandamientos. El término deleitarse significa literalmente inclinarse a. O sea, eso nos habla de nosotros rendir nuestra voluntad voluntariamente a la de Dios y sentirnos agradados con lo que Él nos dice. Agradados, querer estar y agradar a Dios. Eso debe ser una expresión de nuestro corazón para que realmente nosotros podamos disfrutar de la presencia del Señor. Ahora bien, dentro de esos beneficios maravillosos que tenemos de disfrutar de una familia bajo la bendición de Dios, vamos a mirar porque a veces nosotros se nos olvida y la Biblia dice que no nos es molesto recordarnos las mismas cosas porque para nosotros es seguro. Uno de esos grandes beneficios, y esto pues les motivamos a los hogares que no tienen ese privilegio, no tienen al Señor para que lo hagan, porque miren los beneficios que nos muestra la palabra. El primero que encontramos, amados hermanos y amigos, es la comunión. Y el término comunión habla de estar en una asociación, en una intimidad estrecha, en un bien común. Y es que precisamente el hogar es eso, debe ser eso, y lo es, con la ayuda del Señor. Dice el versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y dice el versículo 4. Bueno, el 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa. De toda clase de riqueza, no solamente las materiales. Más importantes son las espirituales. Y las familiares, que es una bendición de Dios. Dice, resplandeció en la luz, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Todos estos atributos goza una familia que tiene el temor y goza de la bendición de Dios. Y una manera de manifestarlo, de expresarlo es precisamente mediante la comunión. ¿Por qué? Porque en un hogar es el lugar propicio para que se brinden esas oportunidades a que cada uno de los miembros, en especial los hijos,
puedan interactuar con otros, expresando con libertad su punto de vista. Nosotros como padres muchas veces cometemos errores cuando nos vamos a los extremos. Cometemos un error cuando, por ejemplo, nos dejamos arrastrar por la línea de pensamiento moderno en el que se dice, los psicólogos muchos dicen que no hay que restringir en absolutamente nada a los niños, hay que darles su libertad para su libre desarrollo, su normal desarrollo. Entonces, el niño crece sin la más mínima concepción de autoridad, de respeto. El niño crece pensando que todo es conforme a él le parece, y un niño no tiene la capacidad de gobernar un hogar. Pero está el otro lado, que es cuando todo se le restringe al hijo, al niño, que cualquier cosa que diga, por descabellada que sea, de una vez se le coloca un tique, y todo eso afecta al desarrollo emocional, psicológico y aún espiritual del hijo. Ambos extremos, porque el que se le da total libertad se forma una persona que se cree autosuficiente, soberbia, presuntuosa, altanera, grosera, orgullosa. Y a quien se le restringe todo, se torna una persona pues ensimismada, una persona insegura, tímida, que no encuentra un lugar como expresarse. Pero el hogar, cuando hay comunión, cuando se le permite opinar, porque de eso se habla la comunión, de expresar lo que uno piense. Hay cosas que uno tendrá razón y hay otras que no, pero donde hay comunión se puede escuchar y se puede deliberar y se puede corregir bajo una norma. ¿Cuál? La palabra de Dios. Ahora, cuando hay comunión en el hogar, es porque previamente cada uno de ellos procura tener comunión con Dios. Y es que la comunión con Dios en el hogar trae algo que es muy necesario, más en estos tiempos. Se llama la paz. En el capítulo 3 de Proverbios, el versículo 32 y 33 dice la palabra del Señor: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos, con aquellos. No, justo no es aquel que nunca comete un error, porque no lo hay. No, yo no lo soy, no conozco ninguno. Todos procuramos ser justos, pero todos cometemos errores. Pero Dios sí justifica al que tiene la fe en Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice que la comunión íntima es con aquellos que descansan en Cristo. Dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Por eso es importante, amados hermanos, el altar familiar, el devocional familiar. Es bonito cuando de pronto en familia se puede hacer esa interacción, cuando de pronto los hijos preguntan al papá, opinan. Algunos pueden decir cosas descabelladas, pero no importa. Es muy trascendental que se exprese, porque si no se expresa no se sabe realmente cuál es el concepto que se tiene. Es bueno que por ejemplo, los hijos en un devocional que están hablando, si están pasando por una lucha, una batalla o una tentación, pueda tener la libertad de decir: papá, sabe que me siento muy atraído por fulano de tal. Y el padre debe tener la madurez primeramente para escuchar y tratar de argumentar, porque con los niños pequeñitos se puede de una vez decir no y amenazar, pero desde el joven adolescente en adelante hay que tratar de convencer con argumentos y tratar de explicar por qué no conviene, pero no cerrando la puerta de la comunión, sino más bien abriéndola. Y eso es una bendición de tener familia, porque aquellos que no tienen hogar, aquellos que no tienen familia, tienen que ir a recurrir al Face, tienen que recurrir al chat, tienen que recurrir, bueno, a tantas redes sociales que hay, o a los amigos, a los compañeros, y resulta de que nadie le va a dar el mejor consejo que se le da a un padre y una madre que temen a Dios. Nadie. Es en el hogar donde reina Cristo, donde tiene el mejor consejo. Pero también, amados hermanos, encontramos otra bendición de ser parte, de formar una familia bajo la cobertura de Dios, y es la identidad.
El versículo 5 y 6 dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Esto es muy importante, hermanos. La identidad es muy importante. Los valores, los principios no se adquieren en un claustro educativo, o sea, en un colegio, en una universidad. Allá no se enseña a ser persona. Eso se enseña en el hogar. Más bien, si no se tienen unos principios, se puede desaprender. Aunque hoy en día, realmente, lo más influyente para la juventud son los medios, las redes sociales. Todo lo que tenga que ver con internet, esa comunicación, tiene una influencia supremamente poderosa. Y desafortunadamente en su gran mayoría es nociva. ¿Y dónde atenta eso? Atenta contra la identidad. Por eso, en casa debe haber comunión, debe haber esa relación amigable, clara, transparente entre esposos y entre padres e hijos, para que juntos como familia se pueda ir creciendo. Ahora, cuando hay una identidad, cuando hay un esposo que se identifica con su esposa y cuando hay una esposa que se identifica con su esposo, los hijos van a ver eso y les va a ser más fácil identificarse con ellos. Pero donde no hay una claridad, cuando hogares que son disfuncionales, donde, por ejemplo, hogares que hay hijos de ambos y aparte llegan los de esa nueva relación, o ahí es un hogar disfuncional, por ejemplo, también cuando el esposo es totalmente anárquico, arbitrario, y se basa aún en la Biblia para decir que ahí solamente habla es él, y que la mujer no tiene voz ni voto, y que los hijos nadie tiene voz ni voto, pues ahí hay una disfunción ahí hay un problema de formación. O cuando es la mujer la que dice, no, es que el hombre manda, pero la mano al bolsillo, pero la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa, así que la mujer es la que manda. Pues ahí va a traer un problema, va a generar una mala identidad en sus hijos, en sus hijas. Entonces, es en el hogar, es en casa, donde se forma el carácter de los nuevos ciudadanos. Es en el hogar donde se debe corregir que si el niño o quien sea trae algo que no le corresponde, decir, devuélvalo, eso no se le ha enseñado aquí. Es bueno recordarlo, es bueno hablarlo continuamente, porque esa es la manera como el Señor nos enseñó que debemos transmitir. Y claro, esperando que el Señor lo aplique a los corazones de todos y cada uno de nosotros, para que pues los hogares seamos bendecidos. Ahora, la identidad con el hogar da seguridad. Cuando unos hijos se identifican con su papá y su mamá y no están mirando a otro hombre para que sea su papá o otra mujer para que sea su mamá, o no está envidiando a otro y no, a mí me tocaron los peores papás, usted sí le tocó, no, a mí me tocó vivir miren este mujer, usted sí le tocó vivir en semejante casa, porque muchos hijos piensan que lo único que importa es los lujos, pero eso es parte del proceso. Pero es un peligro cuando ese hijo, ese niño, ese adolescente sigue creciendo así, llega joven y todavía ve al papá como un ogro, como el olajo, como la mano negra, como, mejor dicho, la piraña, y no lo ve como esa persona que quiere darle lo mejor. Lo ve como un ángel cuando le va a pedir algo, pero cuando le va a decir algo es un enemigo. Eso demuestra que hay una falencia ahí en la comunicación, en la comunión y por ende en la identidad. Porque un hijo que realmente valore a su papá y a su mamá se va a identificar con ellos. No va a mirarle las falencias, ni a compararlos, ni a degradarlos con respecto a otros, porque siempre habrá otros mejores que uno y siempre habrá otros peores que uno. Siempre. Todo esto nos ayuda a entender que nos debemos ayudar mutuamente. Pero la identidad debe ser del hogar. Mire de que es importante esto, porque hay personas que son de familias y hasta heredan hábitos perversos, pecaminosos,
hasta diabólicos, gente que se ha acostumbrado a vivir y enseña a sus hijos a que Dios no existe, que, que todo este mundo está al revés por culpa de Dios y la religión. Y los hijos se creen esa mentira y siguen esa línea y aún son capaces de dar su vida por eso, por esa mentira. ¿Eso qué quiere decir? Que se identifican con ellos, que se identifican. Qué bueno que nuestros hijos se identifiquen con nosotros como padres. Qué bueno que la esposa se identifique con el esposo y diga mi esposo. No diga el burro o el canzón ese o esos términos peyorativos o el perezoso ese, el haragán ese o viceversa. La vieja esa, la canzona esa. No, mi esposa. Lo mismo uno como padre con los hijos. No diga uno, uy, esos demonios. No, no, los hijos no son unos demonios, los hijos son una bendición. Mis hijos, mis hijos. Esto es muy importante, amados hermanos, porque a lo largo de la historia, Satanás siempre ha querido atacar el hogar. Y cuando Satanás no logra desestabilizar un matrimonio, es decir, la pareja, porque están muy cohesionados, unidos, va a atacar los hijos, tanto de hijos a padres como de padres a hijos. Y nosotros debemos identificarnos con nuestros hijos, porque hay padres también que dicen, uy, no, pero a mí sí me tocaron las más caspas de las caspas. Yo no sé por qué Dios me mandó estos hijos a mí. Uy, no, yo veo fulano de tal, que esos niños que llegan, porque muchas veces se piensa que lo más importante es que llegue y el niño o el joven se arrodille, o si es pequeñito medio aplaude y se vea, está lleno del Espíritu Santo. Y él no entiende muchas veces eso, actúa por inercia. Pero bueno, cuando en la etapa de la adolescencia y la juventud ya se empiezan a ver rasgos marcados de cristianismo, pero aunque no lo sea así, ese es el trabajo de los padres, tratar de sembrar y plasmar esa enseñanza en el carácter de los hijos. Y obviamente nosotros somos muy buenos para criticar las deficiencias de otros, para juzgar los errores de los hijos de otros, las falencias de los padres con respecto a los hijos de otros. Pero nosotros debemos preocuparnos por trabajar en nuestros hijos y defender, porque muchas veces, en especial los familiares, en vez de bendecir, lo que hacen es maldecir. Ah, es que es igual al tío que era así, ah, es igual a la tía que era toda loca, es igual a fulano, es igual a sultano, o sea, igual a todo mundo menos a nosotros. O sea, de mí solamente heredó las virtudes, los errores y defectos los heredó de todos. No, no. Todas esas cosas afectan a la identidad de un hijo. Y nosotros como padres debemos defender a nuestros hijos. No ser alcahuetes con el pecado, pero defenderlos. Porque el que está llamado a bendecirlos somos nosotros. Uno no puede llamar a los hijos, no, Dios me dio unos hijos para el diablo, para el pecado, no sirven para nada. No, como que no. Sí se pueden servir. Hay que seguir trabajando. Pero es que yo veo fulanos que han rendido. Bueno, gloria a Dios. A ellos de pronto encontraron la manera, porque cada hijo tiene una manera, cada hogar tiene un molde de trabajar. Hay hogares, por ejemplo, que los padres son totalmente hasta desentendidos de los hijos, ni les preocupan ni por las tareas, solamente les exigen. No se preocupan por su vida, los maltratan hasta psicológicamente y esos hijos rinden. Y después se paran a decir, es que yo sí soy un padre, una madre ejemplar, porque yo sí. Y resulta que es la misericordia de Dios. Porque hay otros hogares que quieren hacer eso y resulta que los hijos se resienten y resultan yendo de la casa a temprana edad, en destiempo y resentidos con los padres. Y viceversa. Hay hogares que son tolerancia pura, mejor dicho, que casi los hijos los gobiernan como llevar una bestia y algunos les dan hasta resultado y resultan siendo hijos obedientes, respetuosos, responsables, pero hay otros que no. Entonces, es la manera, Dios nos lo enseña por la palabra y por su espíritu. Las estrategias toca mirar de acuerdo al carácter, la personalidad, al temperamento, a la idiosincrasia. Hay muchos factores que tienen que ver en esto. Entonces, pero ese es trabajo de nosotros los padres. Y ahí es donde necesitamos la ayuda de Dios, pero hay que defender la identidad de los hijos. Mire, hay un texto que me llamó mucho la atención, porque es que los hijos imitan a quienes aman y de quienes se sienten amados.
Miren la apelación que le hace el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios, capítulo 5, versículo 1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Ahora bien, hay hijos que los padres les brindan amor, cariño, respeto, cobertura, protección, los defienden, pero aún así hay hijos demasiado desagradecidos. Es que en esto de familia no hay un molde de decir, es así. No, cada familia es diferente porque cada uno de nosotros, los seres humanos, somos diferentes. Pero ahí es donde está el trabajo de nosotros. Procurar que todos lleguemos a la medida de un varón perfecto en Cristo Jesús. Pero mire, amados hermanos, que nuestros hijos se sientan amados de nosotros. Y ustedes, hijos, preocúpense que sus padres se sientan amados. Que nosotros como padres experimentemos el amor de parte de ustedes. Esto es mutuamente. Y así los hogares creceremos de una manera maravillosa como Dios pues lo quiere y lo anhela. Y el tercer aspecto que encontramos, amados hermanos, en la bendición de tener una familia, de formar una familia, encontramos en el versículo 7 y 8 que nos habla de la protección. Dice el texto, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Dios es nuestro protector. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ahora bien, si Dios es el creador y sustentador del hogar, pues obviamente que Dios está interesado en bendecir y proteger la morada del justo, como decía antes Proverbios. Ahora bien, mis amados, el amor y la confianza genera un muro de protección muy seguro, lo que hablábamos un poquito anteriormente. Cuando yo le brindo confianza a mi hijo, a mi esposa, y ella me la brinda a mí, y nuestros hijos nos lo brindan a nosotros, eso va generando una protección que no hay mentira de Satanás, no hay atracción del mundo de la carne que vaya a querer hacerlo. Por ejemplo, cuando un hijo se siente seguro con los padres, en un momento de amenaza no va a recurrir por allá al vecino o a la mejora o al mejoro, como llaman hoy en día los muchachos. No, porque va a entender, no, quien me brinda confianza y seguridad, quien me ama, son mis padres. Y ellos van a recurrir a nosotros. Lo mismo la esposa. Qué terrible que una esposa tenga que ir a buscar al cuñado, al vecino, al papá, teniendo marido, porque el marido no le ofrece ninguna clase de protección. O viceversa, que el marido se sienta debilitado, amenazado, y entonces a la última que piensa en comentarle algo es a la mujer, porque si, mejor dicho, se forma la tercera guerra mundial. No, es importante estas cosas que hemos venido hablando, la comunión y la identidad. Cuando hay comunión con Dios y comunión entre los miembros de la familia, cuando hay identidad con Dios, identidad con la familia, pues eso va a generar automáticamente una protección de parte de Dios. Porque es que mire que el texto lo dice tan claramente, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. O sea, ese miembro de ese hogar sabe que el mejor lugar para disfrutar de protección es la casa, es el hogar. Mire que es triste cuando los hijos de pronto en el colegio, cuando era el momento de salir temprano, ellos rogaban, ay, no, que no nos den salida, y prefieren quedarse ahí deambulando como hoja seca llevada por el viento, porque lo último que quieren es llegar a casa, porque dice, ay, no, allá empieza la cantaleta, ya empieza esto y lo otro. Pero el hijo que se identifica con el hogar dice, no, yo me voy para la casa, no, allá yo me siento seguro, yo me voy ya, y disfruta. Y es tan bonito cuando hay esa confianza, cuando hay esa expresión de amor, porque hay un sentimiento de seguridad, que aunque esté o no esté con él, sabe que va a corresponder a lo que se le ha enseñado y a lo que se vive en casa. Es que para nosotros, porque de pronto algunos de los que estamos participando de este culto dirá, pues eso es muy bonito, pero es que cómo uno va a sentirse seguro con tanta situación que se está viviendo, con tanto pecado, tanta maldad,
siguen apareciendo tantas noticias de pedofilia, de pederastia, de violación, de masacres, de torturas. Dios mío. Y si es por el aspecto moral, no, un desenfreno sexual totalmente aberrante. Desde el punto de vista que se vea, parece que el mundo está en colapso. Pero es que nosotros como iglesia, Dios nunca nos ha mandado a mirar al mundo. El Señor siempre ha dicho, puesto los ojos en mí, mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra. Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, ¿cómo fue que Moisés logró atravesar ese proceso tan duro de pasar de ser un candidato al estrado de Faraón, de rey de Egipto, a pasar a ser un simple pastor de ovejas ajenas? ¿Por qué? Porque dice, se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, la mayor garantía para que haya protección en nuestro hogar no es que tengamos cámaras, no es que, mejor dicho, tengamos rociado de desinfectante, alcohol, y aunque hay que cuidarse en esta época de pandemia, pero tampoco no colocar esas cosas ahí que lo bañan a uno. Es la promesa de Dios, es lo que dice Dios en su palabra, porque si Dios, dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, si Jehová, si el Dios Todopoderoso no guarda nuestra casa, así hagamos, hermano, así pongamos perros bravos, coloquemos cámaras, coloquemos sensores, hermano, se meten los ladrones. Pero si Dios guarda, así no haya nada de eso. Hay un pavor que Dios coloca. Y no importa que sea saeta, que sea pestilencia, que sea amenaza, que sea espada, Dios protege un hogar que le teme. Miren lo que dice la palabra, porque es que la palabra es ese asidero en el cual podemos encontrar promesas firmes y seguras para nuestra bendición y deleite. Dice Isaías capítulo 49, desde el versículo 22 en adelante, dice, así dijo Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerán que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Será quitado? Mira esta pregunta que hace la palabra. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová. O sea, la respuesta natural es no. Pero cuando ahí dice pero, espere que va a hablar Dios. Es como si dijera Dios, ¿será posible vivir y que se guarde la familia en este tiempo? ¿Será posible que nuestros hijos sean guardados en el colegio donde hay tanta inmundicia y tanta perversidad? Humanamente podemos decir, no, imagínense. Pero, falta que hable Dios. Y dice Dios, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Claro que tenemos pleito, no con el vecino para agarrarnos a machete, Dios nos guarde y nos libre, nunca jamás. El pleito de nosotros es contra Satanás y sus demonios, contra la carne, contra el pecado. Eso es lo que nos dice Efesios, contra los poderes de las tinieblas. Pero en Cristo somos más que vencedores. Entonces, ¿quién es el que nos va a dar la victoria? ¿Serán nuestras fuerzas? No, es la promesa de Dios, es la fidelidad de Dios. Y en esto hay que entender que para que esto se cumpla, pues obviamente, mire lo que hemos estado hablando, es necesaria la comunión, es necesaria la identidad con Dios. Dios tampoco va a comprometerse con quien no se comprometa con Él. Aunque Él es bueno y su misericordia es para siempre, pero es que Él es justo. Él no tendrá por inocente al culpable, de ninguna manera, sino que Dios le hará a cada uno conforme su obra. Entonces dice, pero así dice Jehová, rescatado, ciertamente el cautivo será rescatado el valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos.
Yo salvaré a tus hijos. Es una promesa. Yo salvaré a tus hijos. Dios es fiel, amados hermanos. Y qué mejor protección para nuestra vida, para nuestra familia, que la palabra de Dios, que lo que nos ofrece Dios. ¿Y será que esto nos libra absolutamente a todos? No, no, porque hay excepciones. En la Biblia encontramos que siendo parte del pueblo de Dios, el mismo Señor Jesucristo tuvo que morir en una cruz. Siendo ministro de Dios, Jacob fue decapitado, Pablo murió martirizado. En sí, o sea, hay cosas, pero eso no es porque el diablo ganó ventaja, es por los propósitos de Dios. Pero mientras un hogar, mientras una familia, mientras unos hijos nos mantengamos unidos, buscando al Señor, podemos tener paz, podemos tener confianza de que Dios nos va a ayudar, de que Dios nos va a bendecir, de que Dios va a obrar maravillosamente, de que Dios va a seguir obrando como solamente Él lo sabe hacer, como solamente Él lo puede hacer, porque Él es digno de ser bendecido, Él es digno de ser reverenciado. Amados, con respecto a esta palabra, nosotros hemos procurado mantener comunión con Dios, pero también comunión en el hogar. Hemos procurado identificarnos con el hogar que Dios nos dio, o nos identificamos con otros. ¿Estamos protegiendo y nos sentimos protegidos? Son tres cosas que el Señor nos quiere recordar en esta tarde, que Él nos las quiere ofrecer, y que si nos ponemos todos de acuerdo, vamos a disfrutarlas. Y es que hay algo tan especial, y con esto quiero cerrar, que el Señor dice en el versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Su descendencia, es decir, sus hijos. Dios no solamente quiere bendecir la iglesia, las familias que van a la iglesia, con gracia, con poder de Dios, con vida espiritual. No. Dios también quiere prosperar los hogares de la iglesia con sabiduría intelectual, colocando a los creyentes, a los hijos de los creyentes en lugares de preeminencia, en lugares de bendición. ¿Por qué? Porque a través de la iglesia es que Dios bendice la tierra. Dios quiere prosperar los hogares, que los hogares de los creyentes sean empresarios. Y con esto no vamos a de pronto a decir, el pastor se volvió ahora predicador de la prosperidad. No, no. Yo sé que Dios enriquece y prospera al que Él quiera, pero yo tampoco puedo pretender decir de que Dios nos ha llamado para que vamos en la indigencia, que vamos a toda hora pidiendo limosna, dando lástima. No, no, porque la Biblia a mí me enseña otra cosa. Solo que Dios bendice y prospera como a Él le place. Pero aún a los que aparentemente son pobres, dice la Biblia, hay abundancia de pan. He gozado porque continuamente estoy preguntando a los hogares y a los hermanos, de pronto a los que uno considera un poquito como más vulnerables, a los que no tienen un trabajo estable. Hermano, ¿cómo va? Bien, bien, pastor. Dios no nos ha faltado. Dios nos ha bendecido. Seguimos haciendo los devocionales. De pronto dicen, no podemos conectarnos porque no tenemos redes, pero Dios nos ha suplido. No hemos aguantado hambre. Dios nos ha enviado. Eso le llena a uno de satisfacción porque la palabra de Dios es real. Hay otros que Dios los ha prosperado más. Eso lo maneja Dios. Pero lo que yo tengo claro es que Dios quiere bendecir los hogares de la iglesia. Y de pronto si algún amigo me escucha, dirá, pero es que usted está discriminando, usted está... No, porque es que Dios no le está diciendo, usted no entre. No, le está diciendo, venga hacia acá, acércate a Dios, que en Dios está la bendición. Mire cómo está tu familia, amigo que me escucha y que me ve. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué más está esperando para volverse a Dios? Mire la condición en la que está. Usted de pronto tiene envidia de muchos hogares cristianos que en medio de esta circunstancia no ha habido grito de alarma, ni huida, ni estar por ahí pensando en cosas raras ni malas, no. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está. Eso también es para usted. Vuélvase a Jehová, acepte a Cristo en su corazón, y no solamente usted, lleve a su familia a los pies de Cristo,
Permítale a Dios entrar en tu hogar y verá cómo tu hogar es bendecido, es transformado. Pero eso lo decides tú. Dios está a la puerta y quiere entrar a bendecirte. Pero si no lo haces, pues lamentablemente no disfrutará de todo lo que Dios tiene y quiere darle. Así que, amado, yo invito a la iglesia a que hagamos una oración, primeramente por nosotros, por nuestra familia. Examinémonos, meditemos en esta palabra, cómo está nuestro hogar. Retengamos lo que ya Dios nos ha ayudado y busquemos lo que nos hace falta, porque vienen cosas grandes para la iglesia. Antes que el Señor nos lleve, no se nos olvide que Dios nos ha hablado de un gran avivamiento, y ese avivamiento empieza en los hogares. Oremos. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero darte muchísimas gracias por este momento precioso, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero presentar todos los hogares de la iglesia en Villa Julián y de los hogares que quizás se conecten o se conectarán. Te pido por favor que nos bendigas. Límpianos, Señor, de toda contaminación de carne y de espíritu. Lávanos, Señor, de toda maldad, Dios mío. Llénanos de tu Espíritu Santo. Señor, danos de tu gracia, de tu favor. Ayúdanos, Señor, a examinarnos. ¿Cómo estamos de gratitud, de temor? ¿Cómo estamos de gozo? ¿Cómo estamos de paz, Señor? ¿Cómo estamos de identidad, de comunión, Señor? Ayúdanos. Ayúdanos a descansar en ti por todo y en todo. Y, Señor, trae a cada uno de nosotros lo que nos hace falta. Y ayúdanos a defender y a retener lo que ya tú nos entregaste. Pero quiero pedirte también unión con tu iglesia por todos esos hogares que no te tienen, que están en angustia, que están en desesperación, que están en colapso, que están al borde de la división, del divorcio, de la violencia. Padre, sálvalos en el nombre de Jesús. Salva a esos hijos que están amargados en casa, que no valoran a los padres que tienen. Salva a esos hijos, libértalos del pecado, de la ingratitud, Padre celestial. Llena la juventud, llena a los hijos de todos los hogares cristianos, Señor, de esa actitud reverente y agradecida de lo mucho que tú les has dado. Ellos, muchos de nuestros hijos, no han visto la consecuencia del pecado y por eso muchas veces se sienten insatisfechos. Oh Dios mío, perdónales y ayúdales, Padre, a disfrutar cada día más de tu presencia, Señor. Bendice nuestros hijos. Bendigo mis hijos en el nombre de Jesús. Bendigo los hijos de mis hermanos, todos los niños, adolescentes, jóvenes, Señor de la iglesia. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, con la autoridad que tú me has investido. Bendigo los matrimonios, Señor, que haya armonía, que haya respeto, que haya identidad. Bendícenos a todos, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Padre, y aquellos que serán movidos a buscar un hogar, una familia bajo tu bendición, recíbelos, perdónalos, inscríbelos en el libro de la vida, Padre, y llénalos, Señor, de tu gozo, de tu paz, Señor, de tu bendición, mi amado Rey. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios mío, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Mi alma te alaba. Amados hermanos, qué gozo haber participado con todos ustedes de este precioso culto. Queremos saludar a los hermanos que han reportado sintonía. Saludamos a nuestra hermana Marina Ortiz, Oscar Bonilla, Alfonso Suárez, Ricardo Cantillo, también nuestra hermana Yolimar Rincón, Ricardo García, Sandra Ceros, nuestra hermana Joana Flores, Norbey Jacome, Sirle Mejía, Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes por participar de este culto. También a nuestro hermano Pastor Robinson Barrera, que ha reportado sintonía. Y pues nuestro gozo es servir al Señor y disfrutar de la presencia de Dios. A todos aquellos que quizás vieron un momento, de pronto no han reportado, que el Señor les bendiga. Algunos hermanos me han dicho, pastor, yo me hago los cultos, pero no reporto. Dios lo bendiga también. Dios bendiga, porque Dios, ninguno de los que se acerca a Dios quedará sin esa bendición. Así que, mis amados hermanos, les motivo a que sigamos buscando a Dios, sigamos teniendo el devocional familiar, sigamos
valorando la familia que Dios nos ha dado, cuidándola, defendamos nuestros hijos, defendamos los esposos, defendamos nuestra esposa, las esposas defiendan a su esposo, y así juntos caminaremos de la mano del Señor y disfrutaremos de las ricas y abundantes bendiciones que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Mis amados, nos veremos el próximo martes. Esta semana, Dios mediante, vamos a tener semana de oración, así que yo quiero hacer una oración por las peticiones de los hogares y quiero que hagamos una oración especial por el hogar de nuestro hermano Richard, en especial por nuestra hermana Rosaura Tandioy, que con la ayuda del Señor mañana va a ser intervenida en un proceso que iban a hacer un examen o una cirugía ambulatoria, pero no se pudo. Entonces vamos a orar para que el Señor se glorifique, la cuide a ella y haga todo como el Señor lo sabe hacer. Y así pues daremos por cerrado esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, quiero presentarte, Señor, las peticiones que hay en el corazón de cada uno de mis hermanos, de los hogares que han estado participando de este culto. Señor, quiero pedirte, mi amado Rey, por tu infinita misericordia, que respondas. Mira el hogar que necesita una respuesta económica, una respuesta emotiva, una respuesta espiritual. Responde conforme tus riquezas en gloria. Aquellos que necesitan una respuesta de un milagro físico, Señor, aquellos que necesitan el bautismo del Espíritu Santo, la renovación de tu presencia, por favor, respóndenos, Señor. Pero me uno a mis hermanos para orar por la vida de nuestra hermana Rosaura Tandioy. Te pido, por favor, que tú obres, termine lo que empezaste en esta mujer para gloria tuya. Dale tu gracia ante los doctores, ante las entidades de salud, para que le aprueben rápidamente estos procedimientos. Ten misericordia y bendice los doctores, médicos, colaboradores ahí, instrumentos quirúrgicos, medicina, todo el mobiliario, que tú lo bendigas, lo limpies y guarda a esta mujer y a todos los que puedan estar allá en ese momento, Señor. Guárdalo, Señor. Aprovechamos por orar por todo el personal médico, nuestra hermana Belia, guárdala a ella y a todos los médicos, enfermeras, a todos aquellos que están trabajando en favor de la sociedad, Señor, en estos momentos tan difíciles. Bendícelos, Señor. También te pido que bendiga, Señor, a todas las madres esforzadas de la iglesia, a todas aquellas mujeres que han procurado cumplir su función de madre, de buena esposa, Señor. Bendícelas en el nombre de Jesús y que la gracia tuya esté con ellas. Señor, que el mejor regalo que puedan recibir no sea el de una fecha especial, sino sea el continuo reconocimiento y gratitud de los esposos e hijos. Señor, bendice tu iglesia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Mis amados, una feliz tarde, casi noche ya para todos. Que el Señor les bendiga grandemente.